Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, aquí estamos en otro vivo con los chicos de la empresa Drywall Sin Límites, ¿no? Así que bueno, la finalidad de hoy es hacer una clase corta respondiendo a las preguntas de los alumnos. El tema a tratar hoy, como habíamos dicho, es masillado, que en otros países se llama tomado de punta, y bueno, tiene otras definiciones en otros países, como en Perú, en México. Así que bueno, vamos primero a dar esta breve introducción. Recuerden que en Drywall Sin Límites lo tenemos a Esteban, ¿no? Esteban Canizares, que además de tener, bueno, su empresa de construcción aquí en la zona, donde ya trabajan con obras en seco, construcción de casas hace más de 15 años. También tenemos a la arquitecta Constanza Ganam, ¿no? Que tiene su estudio CG Arquitectura, bueno, donde trabaja también todo lo que tiene que ver el diseño de interiores y la construcción, ya sea construcción en seco y también construcción, lo que es todo húmedo, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar adelante. Primero acá le voy a habilitar la pantalla a Esteban. Vamos a empezar con las preguntas referidas específicamente al tema masillado, que nos han dejado los alumnos por privado, para Esteban Canizares, que es el encargado de todo lo que es construcción en seco, y luego pasaremos a las preguntas puntuales ya con la arquitecta, que nos habla de todo lo que tiene que ver con terminación, diseños de interiores, etc. Así que bueno, vamos adelante. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Bueno, espero que se me escuche bien. Bueno, Esteban, no sé si quieres iniciar unos segunditos, hablando, unos 2 o 3 minutitos, hablando sobre tu experiencia, tus opiniones y tus consejos relacionados al tomado de punta y masillado, ¿no? Como una breve introducción, así que te dejo ahí en pantalla, ¿ok? Bueno, en este taller mostraremos paso a paso la etapa de masillado. Y bueno, en mi experiencia siempre aconsejo nunca saltearse cada etapa del masillado. Siempre es muy importante seguir el paso a paso para que luego a posterior no se fisure ni haya grietas en lo que sea un cielo raso o un tabique. Importante sí siempre seguir el paso a paso y el tiempo de secado entre cada etapa, digamos. Perfecto, bueno Esteban, entonces vamos a pasar a las preguntas que nos dejaron los alumnos, que es lo que les interesa, así las vamos respondiendo. Acá voy a poner en pantalla la primera pregunta. La primera pregunta es de Luis de Mendoza, Rosario, Argentina, y consulta: ¿cuántas espátulas se necesitan para masillar? ¿No? ¿Y de qué medida deberían ser? Muchas gracias. Bien, hola Luis. En este caso siempre se recomienda utilizar para la primera mano de masilla una espátula de 4 a 6 pulgadas para hacer lo que es el tomado de junta y la instalación de la cinta. Luego pasamos de 8 a 10 pulgadas para hacer lo que sería la primera mano, tapar la cinta y empezar a cargar. Luego una espátula de 12 a 14 pulgadas para el acabado final, expandiendo la superficie con la masilla. Se puede realizar solamente con una espátula de 4 a 6 pulgadas y usando una llana lisa. También se puede hacer, no es necesario tener sí o sí todas esas espátulas. Pero bueno, siempre es recomendable también tener todas las herramientas para dar un acabado profesional. Luego tenemos espátulas de 60 a 100 centímetros, que es para un acabado premium. Bueno, eso ya cuando estás en un nivel avanzado en cuanto a la construcción en seco, se pueden usar esos también. Perfecto, Esteban. Bueno, ahí creo que tenemos contestado lo de Luis. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. José Miguel Rivas, de Ecuador, de Quito, dice: ¿se puede pegar la cinta en la base húmeda? Bueno, yo calculo que se refiere a si sobre la masilla húmeda. Exactamente. Si se refiere a eso, bueno, sí es necesario que se aplique la masilla sobre la placa de la junta y recién se instalen las cintas de papel microperforado, justamente para que se adhiera mejor la cinta de papel. Ahora, si se refiere a si hay humedad en el lugar de aplicar la cinta, no, porque en determinado tiempo se va a despegar. Por lo general siempre se Perfecto. aplica
vos tenés un lugar que está seco, pero bueno, puede ser que justo haya humedad y bueno, en ese caso no sé, se puede aplicar, pero sí no va a cumplir la función el tiempo de fraguado, en determinado tiempo se va a colgar la cinta, va a pasar eso. Sí, O sí, sí, grieta. sí, sí. Se va a agrietar. Sí. Perfecto, bueno, Esteban, pasamos entonces a la pregunta que tenemos, una pregunta de Andrés Palacio. Andrés Palacio de Bogotá, Colombia, pone maestro, ¿cómo estás? Pone, ¿cuántas manos de masillas recomiendas? Bien, hola Andrés. Bueno, siempre yo recomiendo 4 manos de masilla. La primera, que sería el tomado de juntas, que se usa como nivelación también. Eh, la segunda es la aplicación de la cinta, y es una leve capa de masilla. Y luego tenemos la segunda, que es la cubrir la cinta, siempre expandiendo la superficie. Si arrancamos, digamos, con 10 centímetros, bueno, la segunda mano con 20, la tercera con 25 y la cuarta con 40. Y después tenemos una cuarta mano, que sería el acabado final. Es una capa también de 2 a 3 milímetros y de ancho unos 30 a 35 centímetros para cubrir completamente la cinta y nivelar la junta. Perfecto, Esteban, perfecto. Bueno, tenemos acá otro alumno, pregunta Marcos Ferreira, Brasil, consulta lo siguiente. ¿Solo se masillan las juntas? Si quiero acabado, ¿puedo masillar toda la pared? Claro, pregunta si quiero mejor acabado, si puedo masillar toda la pared o solo las juntas. ¿Cuál es tu recomendación en base a tiempo, costos, proyecto, etcétera? Y mira, si quieren un acabado premium, no sé si se puede enduir toda la superficie. Bueno, antes se eligen las imperfecciones del masillado, la etapa del masillado, y luego son 2 capas de enduido para dar un acabado premium. Los fabricantes nos recomiendan por lo que ya la placa tiene una superficie lisa y perfecta, casi perfecta, entonces no es que sea una etapa obligatoria. Si se la puede hacer para dar un acabado premium y más fino, sí, es recomendable por ahí para trabajos que sean detalladamente perfectos, o sea, si se lo puede hacer, cambia, digamos, el acabado al pintar, cambia totalmente porque, bueno, es como que le estás dando otra capa de enduido y queda mucho más liso lo que la superficie, digamos. En cuanto a proyectos, Perfecto. digamos, si requiere el cliente, sí. O sea, y si en el caso de que no se lo pidieron, no. No. Siempre, según los fabricantes, bueno, recomiendan los 4 pasos de masilla y sería la terminación final de un cielo raso o un tabique. Luego ya, si pasamos, esos son detalles, digamos, estéticos y bueno, si se requiere un proyecto, sí se lo pueden hacer, digamos. Sí, va a depender del proyecto, obviamente, aumenta la calidad, aumenta el costo y aumenta el tiempo de trabajo, seguramente. De que se puede aplicar porque se adhiere perfectamente el enduido a una placa de yeso. Perfecto. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta, creo que es la de Rafael Jiménez, a ver si. Rafael Jiménez de México, Monterrey. Dice, ¿se puede agregar agua a la masilla que se seca muy rápido para hacer más fácil de trabajar? Bueno, hola Rafael. En este caso, yo no recomiendo, siempre recomiendo seguir las instrucciones del fabricante. Eh, por lo general, una masilla de secado rápido se la prepara ya con agua y entonces eso tiene indicaciones de las medidas. Depende del país que estén, y bueno, el fabricante indica eso. Y bueno, si uno agrega agua sobre eso, ya pierde las propiedades del producto. O sea, ya el secado rápido ya no va a ser secado rápido y bueno, el rigidez tampoco. Y bueno, es como que ya vamos debilitando el producto. Para eso, Sí, digamos, siempre si estás en un nivel, digamos, de recién arrancando, siempre se recomienda usar masilla lista para usar. Por ahí si querés acelerar el proceso, se le puede agregar yeso o un poco de cemento y eso hace que acelere el secado en una masilla común. perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es de Daniel Suárez, Esteban de Lima, Perú.
Dice Daniel, ¿cuáles son los procesos correctos para masillar y cuánto el tiempo que debo esperar entre cada mano? Bien, bueno, Daniel Suárez. Yo siempre recomiendo los 4 pasos esenciales. Y bueno, el primero sería el tomado de junta, que es tomado de junta y nivelación entre la junta. Luego la instalación de la cinta, ya sea una cinta de papel micro perforada o una cinta de malla de fibra de vidrio. Sería la segunda mano, con una leve capa de masilla. La tercera mano sería para tapar la cinta, siempre con un acabado de 20-25 centímetros de ancho. Y una cuarta mano, que sería la etapa final, es la aplicación de masilla de 30 a 35 centímetros sobre toda la superficie de la junta. Y el secado entre capas depende, bueno, el fabricante de cada país. Pues, por lo general son de seis horas, 8 horas. En otros lados de 12 horas. Se puede acelerar el proceso eso usando la masilla simple, agregando yeso. Agregando yeso o cemento se puede acelerar, digamos, reducir, digamos, por ejemplo, de 12 horas a 6 horas de secado. Así. Perfecto. Bueno, Esteban, acá tenemos después Eduardo Molina. Creo que dice Ciudad, sí, en Panamá. Hola, pregunta qué tipo de número de lija puedo usar. Yo creo que se está refiriendo, obviamente, para sacar las imperfecciones en el masillado. Si es correcto lijar y qué tipo de lija o qué tamaño de lija. Bien, hola Eduardo. Sí, se recomienda para sacar imperfecciones lija de 120 a 150, que es un término medio, no es ni muy gruesa ni muy fina. Y luego para un acabado final y sin que queden rayas y demás, de 180 a 240. Siempre a la leve presión y en forma circular, en ambos sentidos, digamos, para que no queden rayas. Siempre teniendo en cuenta que la presión tiene que ser leve. Si aplicamos mucha presión, lo que hacemos es sacar casi todo lo que es masilla y luego se ve en la cinta. Y ahí, bueno, empiezan las imperfecciones, las grietas y demás. Siempre tener en cuenta la presión, es muy importante eso. Perfecto. Bueno, Esteban, creo que es la última pregunta ahora. Esta de Venezuela, Sebastián Duarte. Dice, ¿qué tipo de cinta usás cuando tenés una junta entre una pared de concreto y de drywall? O sea, pregunta si cuando tenés una junta de concreto y drywall usás malla o cinta de papel. Bien, hola Sebastián. Bueno, según mi experiencia, yo recomiendo las dos. Eh, las dos se pueden utilizar en esas uniones. Lo que sí, por ahí la de malla de fibra de vidrio, la ventaja que tiene es que es más flexible. Por ahí, si hay algún tipo de movimiento en el suelo, reduce mucho al ser de fibra de vidrio y no genera grietas, por ahí no se generan grietas. La cinta de papel por lo general bueno, es un poco más rígida, entonces por ahí a veces un leve movimiento se genera alguna fisura. Pero, o sea, las dos cintas se pueden aplicar en ese tipo de uniones. Perfecto, Esteban. Bueno, eso creo que son las preguntas que tenemos, así que ahora vamos a pasar a las preguntas de Conti, la pongo en pantalla a la arquitecta y bueno, te dejo ahí un ratito, no te vayas, así luego nos despedimos. ¿Ok? Bueno, Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, Esteban. Muchas gracias. Hola, Conti, ¿cómo estás? Bien, vos. Eh, bien, bien. Bueno, te muestro las preguntas, ¿no? Relacionadas a la misma temática que es el masillado de terminación, pero ya relacionado a la decoración de interiores, ¿no? La primera pregunta dice, arquitecta, puso el nombre, dice, ¿cuándo conviene hacer un masillado total antes de pintar y cuándo no? Conviene cuando querés hacer un acabado premium, que por ejemplo, si vas a usar pintura satinada, sí o sí tenés que hacer un planchado de paredes. O si tenés mucha entrada de luz, que se van a marcar las imperfecciones, ahí tenés que hacer. Pero si vas a usar un látex y no tenés tanta entrada de luz, no es necesario.
Perfecto, perfecto. Luego preguntan, ¿qué pintura recomendás para que la placa no absorba tanta humedad al pintar? Siempre recomiendo usar un primer acrílico. Eso sella la placa y evita que chupe la pintura y entonces que rinda más el producto. Y bueno, sobre eso podés aplicar látex, satinado, lo que vos quieras. Perfecto, un primer acrílico te referís a una pintura acrílica, ¿no? Uy, Claro. perfecto, perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Verónica Salas, de Uruguay, que dice, ¿es realmente necesario aplicar primer, creo que pone, antes de pintar o es opcional? Calculo que el primer en Uruguay, no sé si se denominará igual acá en Argentina, pero me imagino que debe ser algún Sí, acá producto en previo. Argentina es fijador en realidad. O sea, va a depender del Perfecto, país, digamos. Que eso evita también, por ejemplo, si después hay pérdidas de agua en algún lado, que la pintura se caiga. Entonces, sí o sí es necesario, sobre todo si hacen exterior, o sea, hacen, ponen placas de exterior, masillado exterior, y tienen que poner el enduido y después tienen que poner sí o sí el fijador, o el primer o el primer, como que les quieran decir, porque eso evita que si hay lluvias o algo, la pintura se salga. Sobre todo si es satinada, porque la satinada es como que plastifica la pared. Entonces, si no le pones esto antes y después de una pérdida de agua, lo que hace es un efecto burbuja. Se hacen burbujas en la pared y vos lo podés arrancar como si fuera una cinta. Entonces, para evitar que te pase esto y perdás todo el trabajo que hiciste, sí o sí le tenés que poner. perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta más, creo que de Paula. Sí, Paula Restrepo, de Colombia. Rodillo, pistola o brocha. ¿Qué herramientas dejan mejor el acabado en una pared de drive? Bueno, o en una placa de drive. Bueno, rodillo no, porque siempre se te van a marcar las cerdas del pincel, así que ese descartado. Digo, el pincel, ¿no? Perdón. Y rodillos siempre tienen que ser el de microfibra. Ese es el mejor. Y bueno, depende de la pintura que uses también, porque a veces cuando vos pones látex no va a importar tanto. O si quieres hacer un acabado rústico, puedes comprarte uno que viene con tela de cuero, entonces te da una sensación así como que está marcado. Pero si quieres algo liso, tiene que ser el de microfibra, o si tenés la pistola, mucho mejor, porque la pistola, además que es mejor para usar en espacios grandes, da un acabado perfecto, digamos. Pero si no, el rodillo de microfibra, siempre. Y bueno, como les decía, el pincel no, porque el pincel te deja las cerdas marcadas y va a quedar con imperfecciones. Perfecto, Constanza, gracias. A ver, y acá tenemos la última pregunta relacionada a la temática de Santiago de Chile. Sofía dice, si veo imperfecciones con luz rasante, ¿masillo toda la pared o solo los detalles? Sí, es muy similar a la principal. Sí, bueno, ahí va a depender mucho del tipo de luz que tenés, sobre todo si es luz natural que entra por las ventanas. Ahí yo te recomiendo que masilles todo. Y depende de la pintura, como te decía, una látex no va a marcar tanto la imperfección como una satinada, porque plastifica la pared. Entonces, si vos vas a poner satinado, sí o sí tenés que poner en todo. Y si tenés una látex y la pared está bastante prolija, por ahí solamente en las imperfecciones es suficiente. Perfecto, perfecto. Bueno, Constanza, muchas gracias. A ver, ahí lo agrego a Esteban. Ahí estamos los tres. Bueno, chicos, les agradezco el tiempo de responder las preguntas a los alumnos. Ya estaremos avisando para el próximo vivo. Y bueno, estaremos también subiendo ya contenido de lo que estamos grabando en obra, ¿no? Tanto con Esteban como con Constanza. Me interesa mucho que la gente conozca un poco más sobre su trabajo y la calidad de sus trabajos. Así que, bueno, les mando un abrazo grande para no quitarles más tiempo, así ya se pueden ir a trabajar y bueno, ya estamos en la comunidad avisando sobre las próximas capacitaciones y vivos. Los alumnos ya saben, ya tienen ahí donde dejar las consultas y en el comentario fijado de este video, en la descripción, vamos a dejar las redes sociales para que puedan seguir
Vamos a dejar el link de los formularios para que puedan dejar sus preguntas, así las respondemos, así como también los diferentes cursos y capacitaciones, pagos y gratuitos que tienen ustedes para, bueno, para ofrecerles. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias por tomarse el tiempo, ¿no? Saludos. Chao, nos vemos.